Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida, como siempre, a esta programación Descubriendo al Mesías de las Profecías. Damos gracias que estén allí sintonizándonos y juntos participar en esta empresa de estudiar la palabra de Dios, tomando los textos del Antiguo Testamento, aquellas profecías mesiánicas que anunciaban la aparición del gran Mesías, como una panacea universal, como un elixir, un bálsamo realmente para el corazón, para el espíritu, una persona que debía llegar a este planeta para traer todas las bendiciones que Dios planea para la raza humana. Tal como Jesús le dijera a la mujer samaritana, como siempre lo repetimos: si conocieras el don o regalo de Dios, ¿y quién es el que te está hablando? Tú a Él le pedirías y Él te daría agua viva. Y ese regalo de Dios o don de Dios, representado en la persona de Jesús, cuando Él se movió, apareció profetizado en el Antiguo Testamento. Había mucha expectativa de parte de los judíos a lo largo del tiempo, de que en alguna familia tenía que aparecer este que sería Señor de Israel, como dice la profecía de Miqueas capítulo 5. Allí tú, Belén de Efrata, aunque eres pequeña para estar en las ciudades de Belén, de Judá, de allí me saldrá el que será Señor de todo Israel. Y efectivamente, esperando que aparezca allí el Cristo, finalmente apareció, solamente que trae sorpresa porque no llena las expectativas que la gente tenía en aquel tiempo acerca de lo que el Cristo debía significar. Vamos entonces a repasar una profecía que hace poquito la miramos otra vez. El tema de hoy es el profeta que había de venir al mundo. Ya estaba profetizado por Moisés, es decir, el Señor se lo dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Desde el versículo 15 al 19 miramos esta profecía y cumplimientos en el Nuevo Testamento. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Esto dice Moisés. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando decías: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera, habría un profeta que los representaría. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios exige al levantar ese profeta que la gente le escuche, que le oiga. Vamos a ver aquí en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22 en adelante, cómo mira el Nuevo Testamento la aparición de este gran profeta que debía venir a la tierra. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, como a Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días de la aparición de ese gran profeta. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y vosotros primeramente Dios
habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Allí entonces en la persona de Jesús se cumple aquella profecía del gran profeta que debía venir. Vamos a ver que con los movimientos, las acciones, la fama que Jesús se ganó, mucha gente lo miró como el gran profeta. Aún Jesús mismo se define como tal. Miremos, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús decía, y allí Jesús se afirma a sí mismo que es profeta. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O Marcos capítulo 6, versículo 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Con ello vemos que Jesús mismo se define como profeta. O Mateo capítulo 21, versículo 11. Y la gente ahora es la que decía, este es Jesús, el profeta, que viene de Nazaret de Galilea. O aún los discípulos mismos de Jesús, en Lucas capítulo 24, versículo 19. Notemos que mucha gente veía en Jesús a un profeta. Lucas capítulo 24, 19 leemos. Entonces él les dice, ¿qué cosas? Y esa gente, los amigos, camino de Emaús, le dicen, ¿tú no sabes de Jesús Nazareno? Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Pero en la historia que vamos a mirar a continuación, vamos a ver dos historias en las que se pone a prueba que Jesús sea profeta. En la primera, una historia un poquito extraña, con una cita que vamos a mirar de un libro que nos va a ayudar a interpretar mejor el contenido. Y es que Jesús llega a Capernaum, según nos cuenta esta historia de Mateo capítulo 17, que ya empezamos a mirar. Cuando llega allá, los cobradores del templo piden dinero, piden un impuesto. Y en ese impuesto estaban exceptuadas ciertas personas, sacerdotes, maestros, profetas. Al pedirle a Jesús que pague el impuesto correspondiente, demuestran que no reconocen a Jesús. Jesús va a hacer algo con la petición. Pero vamos a leer el contexto, toda la historia, muy bonita. Así entendemos por qué Jesús hizo algo con los impuestos, para lo cual no estamos autorizados nosotros a hacer algo similar. Un milagro para poderse pagar el impuesto. ¿Qué es esto? Si decimos que Jesús es ejemplo en todo, no puede serlo acá, que tuvo que recurrir a un milagro para pagar un impuesto que en ese tiempo se pedía. Él lo hizo un milagro. ¿No podríamos estar autorizados nosotros a hacer lo mismo? Vamos entonces a Mateo capítulo 17, desde el versículo 24, miramos la historia. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, y aquí amigos ya nos vamos anticipando, el error de Pedro fue haber respondido. ¿Por qué no dejó que el maestro respondiera? Él dijo sí. Al entrar él en casa, Jesús le habla primero a Pedro. Le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? A lo que Pedro responde, Pedro dice, de los extraños. Jesús dice, luego entonces los hijos están exentos. Y ahí va a dar una salida, una solución. Pero vamos a mirar el contexto de esta historia en un libro que se llama El deseado de todas las gentes. En la página 400 agrega un detalle basado en Éxodo capítulo 30. Mientras voy buscando el texto, Éxodo 30, que lo voy a leer, miramos esta cita también. Éxodo 30, versículo 13, se nos habla de ese impuesto que era obligatorio pagar. Leo así, ya lo vamos a ver en pantalla también. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Había que pagar una ofrenda
que a la vez era un impuesto, para poder saberse redimido. En otras palabras, era como que la persona fuera hijo del templo. Para poder rescatarse, salirse de ese compromiso, paga un impuesto. ¿Lo tenemos acá todavía? Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Toda persona de 20 años arriba que se cuente que tiene 20 años, están ligados al templo. Para poder salirse de ese compromiso, pague el medio ciclo o 2 dracmas, depende de la moneda que se maneje. ¿Sí? Aún en el capítulo 38 va a aparecer algo similar en el versículo 26. Leo acá, 25 y 26. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, o sea, 2 dracmas, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Toda esa gente tiene que pagar el impuesto, es decir, el medio ciclo o 2 dracmas. Leamos la cita, vamos a mirarla allí, página 400 del deseado, que dice así: poco después de llegar a la ciudad, el cobrador del impuesto para el templo vino a Pedro, preguntando: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas o el medio ciclo? Este tributo no era un impuesto civil, sino una contribución religiosa exigida anualmente, una vez al año, a cada judío para el sostén del templo. El negarse a pagar el tributo sería considerado como deslealtad al templo, lo que era en la estima de los rabinos un pecado muy grave. La actitud del Salvador hacia las leyes rabínicas y sus claras reprensiones a los defensores de la tradición ofrecieron un pretexto para acusarlo de estar tratando de destruir el servicio del templo. Él no quiere pagar. ¿Por qué no paga? Ahora sus enemigos vieron una oportunidad para desacreditarlo y en el cobrador del tributo encontraron un aliado dispuesto. Pero vamos a subir arriba de esa cita, más arriba, ahí tenemos ya la idea, donde se nos habla de quienes estaban exentos de pagar. Efectivamente, ya desde la tribu de Leví, que son los hijos del santuario, tanto sacerdotes como los levitas, como asimismo los profetas estaban eximidos. Eso era un privilegio, ellos no pagan, porque son hijos del servicio. Así que sacerdotes y profetas son directamente emisarios de parte de Dios. Más bien es de los extraños, es la pregunta que hizo Jesús. Ya vamos a volver otra vez a la lectura. Así que miremos este detalle, porque con ello estaban diciendo que Jesús no lo reconocía ni como profeta, menos sacerdote o levita, porque no pertenecía a la tribu de Leví. Él venía de la tribu de Judá. Pero profeta, ese profeta, no, paga los impuestos. Tú eres un hombre vulgar. Bien, vamos a ver esta cita, este comentario que aparece más arriba. Así recomendamos la buena lectura de la página 400. Dice allí: al volver a Capernaum, Jesús no se dirigió a los lugares bien conocidos donde había enseñado a la gente, sino que con sus discípulos buscó silenciosamente la casa que había de ser su hogar provisorio. Durante el resto de su estada en Galilea, se proponía instruir a los discípulos más bien que trabajar por las multitudes. Durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que les esperaban. Les había dicho que debía subir a Jerusalén para morir y resucitar. Y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Los discípulos no comprendían todavía esas palabras, aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos. El espíritu de rivalidad subsistía todavía entre ellos. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Pensaban ocultar la disensión a Jesús y no se mantenían como de costumbre cerca de él, sino que permanecían rezagados, discutiendo entre ellos. Y entonces tenemos la cita más abajo que dice que poco después de llegar a la ciudad, el cobrador del impuesto para el templo vino a Pedro y le preguntó: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y allí en ese contexto se nos menciona que estaban eximidos los profetas, además de la tribu de Leví. ¿Saben? Este detalle es importante. Al no reconocerlo a Jesús, de hecho no era de la tribu de Leví,
de la cual venían los sacerdotes. Él era de la tribu de Judá. Así que era una tribu vulgar que debía pagar ese impuesto o rescate. De 20 años arriba, todo individuo estaba ligado al templo y para rescatarse pagaba el medio ciclo o 2 dracmas y se liberaba. Era una forma de contribuir. Miremos allí el comentario. Pero Pedro había comprendido tan solo parcialmente el propósito de la pregunta. No se dio cuenta. Por eso es que se adelantó. Claro que va a pagar, en lugar de dejar que el maestro se defienda a sí mismo. Miremos acá. Ciertas clases de personas estaban exentas de pagar el tributo. En el tiempo de Moisés, cuando los levitas fueron puestos aparte para el servicio del santuario, no les fue dada herencia entre el pueblo, porque el Señor dijo así: por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad. Números capítulo 18. En el tiempo de Cristo, los sacerdotes y levitas eran todavía considerados como dedicados especialmente al templo. Y no se requería de ellos que diesen la contribución anual para su sostén, que a la vez era el rescate de la propia persona 20 años arriba. También los profetas estaban exentos de ese pago. Al requerir el tributo de Jesús, los rabinos negaban su derecho como profeta o maestro. No lo reconocemos como tal. Y trataban con él como con una persona común. Si se negaba a pagar el tributo, ello sería presentado como deslealtad al templo. Mientras que, por otro lado, el pago justificaría la actitud que asumían al no reconocerlo como profeta. En otras palabras, Jesús estaba como cercado, entre la espada y la pared, decimos. ¿Por qué? Reconocemos, el tributo era una obligación anual de rescate de la persona de 20 años para arriba, una vez al año. Estaban exentos los profetas, además de los levitas. Al pedirle a Jesús: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas, el impuesto del templo? Pedro se adelantó. ¡Claro que paga! ¿Cómo que no va a pagar? No. Porque en la pregunta estaban afirmando: a Jesús no lo reconocemos, sino como un hombre vulgar. Ni profeta, sacerdote, ni nada de eso. Se va captando hasta acá. En eso, entonces, cuando entran en la casa, volvemos otra vez a Mateo capítulo 17. Hay un diálogo entre Simón y Jesús. Esto para entender por qué Jesús recurrió a un milagro para pagar el impuesto. Y la pregunta posterior nuestra: ¿nosotros no podríamos hacer milagros también para pagar nuestros taxes o impuestos? Miremos pues Mateo capítulo 17, el diálogo entre Jesús y Pedro. Bien, versículo 25, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedro dice: sí. Al entrar él en casa, Jesús le habla primero. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro responde correctamente: pues lo cobran de los extraños para que la familia real pueda vivir más cómodamente. Jesús dice: entonces los hijos están exentos, ¿verdad? Claro que sí, porque Jesús se veía como hijo del templo, o sea, parte del templo. Al ser profeta, es parte de la familia del templo, pero el judío no lo reconocía como tal. Por lo tanto, ahí viene, amigos, que es para que razonemos. Para probar que Jesús no era un hombre vulgar, que era un hombre que venía del cielo con una misión como profeta, el profeta que había de venir al mundo, hizo el milagro para probar su divinidad. Si hizo el milagro, queda pendiente la segunda pregunta: ¿yo la puedo hacer también? Cuando se me vencen los impuestos, los compromisos, si Jesús hizo un milagro para pagarse, ¿no lo puedo hacer yo? Queda pendiente esa pregunta. Miremos el desarrollo de la historia. ¿Qué le aconseja Jesús ahora con respecto al pago? Ya que él dijo la palabra sí, Jesús mismo tenía que enfrentar al indagador, al que cobraba el impuesto, al que hacía la pregunta. Jesús sabía cómo hacerlo. Pero ahora Pedro intervino y ya se comprometió. Si dijo que sí, pues hay que pagar. ¿Pagarlo cómo? A ver, miremos cómo sigue la historia. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo,
y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti, que son 4 dracmas. Ese es el valor de las monedas del primer siglo. Así que el estatero vale 2 dracmas y 2 dracmas. Y con el estatero ya se paga el compromiso de ambos, de Pedro y Jesús. Ahora bien, si miramos acá hay un milagro. Ustedes se imaginan, Pedro va al mar, sigue la orden del maestro, tira su anzuelo, saca un pez, le abre la boca, ahí está la plata. Entonces va al cobrador de los impuestos. Nos imaginamos la sorpresa. ¡Oh, bueno, qué rápido! Yo pensé que no iban a pagar ustedes. ¿Nos permiten que dialoguemos? Pensé que no iban a pagar. ¿Cómo que no va a pagar? Mi maestro paga. Oh, está bien. Me alegra que ustedes cumplen los compromisos, porque cuando yo te pregunté vi que ese hombre siguió de largo, como que no quería pagar. No, ¿cómo no va a pagar? Bueno, tienen dinero para hacerlo. Claro que sí. Y para que veas, el dinero hasta aparece de milagro. ¿De qué hablas? Allí, en el mar. ¿Qué? De ahí saqué de aquí. ¿Qué estás diciendo? Escucha, fui al mar, él me dio la orden, fui al mar, saqué el pez, el primer pez, le abrí la boca, ahí está la plata, esto es. No, eso son mentiras. Te estoy contando. ¿Se capta, amigos? ¿Qué pretendía el maestro al pagar el dinero de la manera milagrosa? Al contar Pedro su testimonio, él iba a pagar y seguramente iba a contar el milagro de escuchar la orden. Vete al mar, el primer pez que tú agarres, sácalo, ábrele la boca, ahí está la plata y se lo pagas para ti y para mí. Pedro obedece, queda sorprendido. ¿Qué testimonio da Pedro? Es obvio. Cuenta el milagro. La pregunta es, ¿Jesús hizo un milagro para pagar los impuestos? ¿Yo estoy habilitado para hacer lo mismo? Voy a buscar en San Juan capítulo 14. Es una lección espiritual que queremos compartir, a la vez que con ello esperamos recibir ánimo. ¿Cuántas veces padecemos penurias, estrecheces y pedimos un milagro, especialmente en el área material económica, dinero? Una ayuda, Señor. Si Jesús hizo el milagro, ¿por qué yo no puedo? Tanto que en San Juan capítulo 14, versículo 12, dice el maestro: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre a interceder por él. ¿Sí? Así que va a hacer las mismas obras y aún mayores. Por lo tanto, si él hizo el milagro y sacó plata de la boca del primer pez, yo también voy a orar para que Dios me dé el milagro, y la plata que necesito para pagar los impuestos y la hipoteca de la casa me saldrá debajo de las piedras, seguramente, un milagro. ¿Está correcto eso? No, amigos, por una razón. El milagro que hizo Jesús probó que era el Mesías, y siendo Mesías, a mí me oye mis plegarias, me ayuda en mis necesidades. Esto es lo que yo necesito. No tanto imitarle haciendo los mismos milagros, sino que Él haga su milagro, que pruebe lo que es, para mi propia seguridad, que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que tiene el poder de todo el universo, del cielo a la tierra. Y si tiene poder, pues me aferro a Él y busco su gracia para que me ayude. Amigos, qué lección. No orar para hacer un mismo milagro, sino aplaudir que Él lo hizo y mostró con ello que no era un hombre vulgar. Ese era el insulto en la cita que estábamos leyendo hace un momento. Los rabinos buscaban la manera de poder perjudicar, de pelear contra Jesús. No lo aguantaban. Y vieron en el cobrador de impuestos una oportunidad, que pague el impuesto. Es un hombre vulgar. Y hemos leído que los profetas estaban exhibidos, porque son hijos. Por eso Jesús hizo la pregunta: los reyes, ¿de quiénes cobran impuestos? ¿De los extraños o de los hijos? Y uno razona, no, de los extraños, para que llegue la plata y entonces con todo ello la familia real pueda vivir. Entonces los hijos están exentos. Ok, si yo estoy exento, porque soy hijo, profeta, el gran profeta que había de venir al mundo, Deuteronomio 18:15 en adelante, para no ofenderles, para no crearles problemas, vamos a pagarles, pero no del modo en que ellos quieren, de un hombre vulgar que no.
El milagro va a estar de por medio para que quede el testimonio ante ellos de que a quien le están pidiendo el dinero tiene semejante poder, es hijo de Dios, que no le cuesta nada hacer el milagro para pagar el impuesto. Porque al cobrar el impuesto me tratan como un hombre vulgar, común, ordinario, un simple ser humano. Y Jesús, amigos, no lo es. Este es el mensaje de esta lección que estamos estudiando. Por eso es que Pedro se adelantó, cometió el error. Hubiera dejado que el maestro se defienda, que él le responda allí al cobrador y se defienda si pagaba o no pagaba. Pedro, al llevar el dinero, tan sorprendido, extasiado con el milagro, ahora sí, con orgullo lo paga y cuenta la historia. Pero lo cuenta sin darse cuenta. Lo cuenta para que esa gente conozca que el amigo de Pedro es un ser superior. Es el Hijo de Dios. Hizo el milagro para nuestra bendición, porque con ello prueba que es el Cristo, el Mesías, el cumplimiento de las profecías para nuestra bendición. ¿Captamos, amigos? Bien, esta es una primera historia y vamos a mirar la segunda, tan bonita como la primera también. Esta se encuentra en San Juan, capítulo 6. Miramos desde el primer versículo, vamos a leer, donde allí también se menciona el gran profeta que había de venir al mundo con semejante milagro que se hizo de la multiplicación de los panes y los peces. Pero miremos la historia. San Juan 6, versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía entre los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dice a Felipe, y aquí hay detalles interesantes, amigos, porque están los 12 acompañando a Jesús, pero cuando él dialoga, los quiere probar, a ver cuál es la onda en la que anda cada cual. ¿Quién confía más en el maestro? ¿Quién mira más las circunstancias externas? Bien, le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coma toda esta gente? ¿Qué hacemos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Saben? Jesús ya tenía la solución. La multiplicación de panes, peces. Lo que Jesús no tenía era de Felipe la fe, la entrega, la confianza. Lo tiene que probar. A ver cómo está él. Miremos la respuesta de Felipe. Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué hizo Felipe? Fue a consultarle al tesorero, que era Judas. Él manejaba la bolsa del dinero. Y le habrá preguntado, Judas, ¿cuánto dinero hay acá? Bueno, lo que hay acá son 200 denarios. 200 pesos, la moneda, el valor del denario en aquel tiempo. Entonces Felipe viene ahora a Jesús. Maestro, todo lo que hay en la bolsa allí, en la tesorería, son 200 denarios, pero esto es multitudes. Y Felipe no logra ver que delante de él, de sus narices, está la solución. Así, amigos, nos tiene que pasar a nosotros. ¿Cuántas veces estamos confundidos cuando la solución está delante de nuestras narices? Estamos quejosos, llorosos, confundidos, dramas que podemos estar atravesando y clamamos a Dios. Dios. Y sin embargo, ya Dios sabe la respuesta. Pero como dice el texto acá, se está probando a Felipe para ver por dónde anda, por qué onda camina. Así también nosotros, cuando seamos probados, rápidamente abramos los ojos, miremos que está Dios detrás de una prueba, porque nos ama, quiere que a nosotros mismos se nos abran los ojos para que miremos dónde estamos. En el caso de Pedro hay una historia que cuenta que él se creía seguro que iba a defender al maestro. Y Jesús le dijo, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro negó, no, ellos, yo no, yo jamás. Una conocida historia, ¿verdad? Bien, así nosotros necesitamos conocer dónde estamos parados. Tenemos fe, tenemos confianza, creemos, Dios va a premiar esa fe, porque Él nos ama. Él le ama a usted también, para que crea y avance, le pida, confíe, Dios se lo va a dar. Bien, lo cierto es que Felipe trae
esa respuesta, pero vamos a ver que otros amigos traen respuestas también. Como que comenzó a moverse entre los amigos allí, los discípulos, buscando una solución. El maestro pregunta, ¿qué hacemos para dar de comer a tanta gente? Hay multitudes acá. Y empiezan a averiguar. Felipe al tesorero, Judas, 200 denarios, no alcanza. Miremos cómo sigue ahora. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, él dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dice, haced recostar la gente. Allí en el versículo 9, amigos, aprendemos otra lección. Y es que Andrés es el que trae esta propuesta. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Él trae la solución, pero abrió la boca para preguntar esto. ¿Y qué es esto para tanta gente? Así ya lo arruinó, como decimos. O sea, estuvieron averiguando qué solución. Y Andrés, ahí miramos el versículo 8, era Andrés, preguntando, observando, vio a un chico. Y se acerca y le pregunta, niño, ¿qué trajiste comida? Oh, sí, acá hay comida. ¿Qué tienes? 5 panes y 2 peces. Oh, sí, mi mamá me dio para que yo coma acá, mientras estoy mirando acá toda la gente y lo que enseña el maestro. Andrés regresa con el informe. Acá hay un chico que tiene su comida, 5 panes, 2 peces. Ya trajo la solución. Pero abrió la boca y dijo, ¿y esto no alcanza? ¿Qué es esto para tanta gente? Amigos, lo que quiere el Señor es que aprendamos a confiar. La solución está allí en las manos, se llama Jesús. Trae lo que tengas a la mano. ¿Qué tienes en la mano? 5 panes, 2 peces. Ponlo, yo te lo multiplico. Pero tráeme tu parte. Pero no me traigas incredulidad, desconfianza. ¿Se capta, amigos? El Señor quiere enseñarnos lecciones muy simples, profundas a la vez, de que cuando estamos en relación con Él, siempre confiemos que Él nos va a dar una salida. ¿Por qué? Porque es un padre que ama a un hijo, como usted, papá, o usted, mamá, que ama a su hijo, a su hija. Va a hacer lo posible para que se destrabe el problema y siga adelante. Es algo natural que tenemos todo ser humano. Y Dios puso ese instinto en nosotros porque Él los lleva consigo. Hasta en los animales. Allí los padres que buscan la forma de salvar a ese crío. Miraba hace algunas horas un corto video de animalitos desesperados por salvar la vida de los pichones. Así también Dios que puso ese instinto en animales y en nosotros, hacer algo por los hijos, porque forma parte de la naturaleza del Señor, amar a los hijos. Él nos ama. Bien, el texto nos va a decir ahora en San Juan 6:10, la orden de Jesús, hagan recostar a la gente. Él da órdenes, muy suave, y comienza la gente pues a recostarse, a ver qué hay ahora. ¿Se imaginan? Multitudes. Miremos el texto. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y se calcula en consecuencia unas 15,000 personas quizás, 12,000 a 15,000 en total, contando las mujeres, los niños y 5,000 varones, es el cálculo que se estima. Muchísima gente para que sean alimentados. ¿De qué manera fue? Miremos la historia. Y concluye, recordemos, con el gran profeta que había de venir, según Deuteronomio 18, la profecía mesiánica. Leamos. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Fijémonos aquí un pasamanos muy interesante. La bendición proviene de lo alto, proviene del Maestro. Él es el que hace la bendición, Él es el que da gracias y comienza Él a repartir. Pero reparte a través de sus amigos directos, que son sus discípulos. Ellos a su vez tienen que repartirlo entre la gente. ¿Saben? En el plan de salvación ocurre algo similar.
Dios es el autor de la palabra de Dios, el que la inspiró. Y Él quiere que toda la gente coman de la palabra, pero la pone en manos de aquellos que la van a repartir, la van a distribuir, que son los predicadores, los maestros, los que abren la Biblia, enseñan, los papás que enseñan a los niños, o amigos que conocen la Biblia mejor que el otro amigo que está aprendiendo, pues este le traspasa el mensaje, le pasa el pan que recibió del maestro, lo recibe el maestro ahora y se lo entrega al que necesita comer ese pan. ¿Vemos ese pasamano? Aceptemos pues las enseñanzas de los amigos que abren la Biblia, que nos van a enseñar, que tienen buena onda, buen espíritu y comparten el conocimiento para que seamos enriquecidos. Miremos cómo avanza el texto. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Es decir, sobró más comida que la que se propuso inicialmente, porque Jesús lo multiplicaba. Él tiene el poder para hacerlo. Amigos, qué importante es hacernos amigos de Jesús. Tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Lo tienes cerca de ti y es tu abogado. Lo tienes todo. Dios desea que aprendamos a servirnos de la compañía de Él, porque Él los ama, quiere lo mejor. Miremos entonces ahora la reacción de la gente. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Nos acordamos? Deuteronomio capítulo 18, 15. Vamos a repasar ese texto. También el 18 de Deuteronomio. Estas son palabras de Moisés, cuando él dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Préstenle atención. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dice: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Bien, este es el profeta, es Jesús. Pero aquí que hay partes que vale la pena tomar en cuenta. Miremos a continuación cómo avanza la historia y su desenlace. Ya proclama: este es el gran profeta que había de venir al mundo. ¿Qué dice el texto? El siguiente. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Volvió a orar y dispersó la multitud, porque estaban equivocando el plan. Querían hacerlo rey. ¿Qué significa esto? Este es el hombre que lo ponemos en el trono y peleará contra los romanos. Seguiremos sus órdenes y ya hasta tendremos comida permanente, ya que Él multiplica los panes. Él es el hombre seguro, vamos a hacerlo rey. ¿Se imagina? Un rey sin calvario, un trono sin la sangre de la cruz. No, no era el negocio, no era el plan por el cual Jesús había venido aquí a la tierra. ¿Saben? Esta tentación fue similar a la que Pedro hizo con Jesús en Mateo capítulo 16. Leemos el texto. Dieciséis, 21 en adelante de Mateo. Se nos cuenta a Jesús que está narrando cómo serán los hechos finales de la historia de Él. Se los cuenta como amigos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle o a amonestarle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro no se daba cuenta de cómo estaba ofendiendo al maestro, porque si Jesús dijo que el plan tenía que ser, plan A, ser así,
Y ahora Pedro trae una alternativa. ¿Cuál era? Que no sufras el Calvario. Que si vas a ser rey, que lo seas sin sangre, sin la cruz. En consecuencia, miremos la respuesta de Jesús a Simón Pedro. Pero él, volviéndose, le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la carne, o sea, en las cosas de los hombres. Porque Dios es el que había planeado que él muriera en la cruz y Jesús tenía que ponerse firme para seguir esa meta. Y Pedro intentaba disuadirlo ignorantemente, que eligiera otro camino para llegar al destino sin sufrir cruelmente de mano de los escribas y fariseos. Bien, así también es la tentación que está teniendo Jesús en San Juan 6:14, que la gente, viendo el milagro, con apenas 5 panes, 2 peces, alimentó a tanta gente. Él es el rey. Juan 6:14, y vinieron para apoderarse y con ello estropear el plan de la muerte en la cruz del Calvario. Ahí leemos: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, se había quedado solo a orar. Voy a invitar para que miremos más detalles de esta historia en un evangelio paralelo de Juan capítulo 6. Esto es Mateo capítulo 14, versículo 13. Vamos a mirar allí algunos detallitos que no aparecen aquí en la versión de San Juan, capítulo 6, que estamos estudiando. San Mateo capítulo 14, versículo 13, dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Notemos que aquí se aparta. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y vemos aquí la alimentación que hace, versículo 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Versículo 22. Aquí aparecen los detalles que no trae el Evangelio de Juan. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Captamos? Allí el maestro está orando porque vino una tentación de toda la gente. Él es el rey, vamos, pongámoslo como rey para que pelee con los romanos, ya que hizo semejante milagro. ¿Y qué hizo Jesús? Primeramente a sus amigos, a los discípulos: vaya rápidamente, tomen el barco y se vuelven a la otra ribera, y yo me encargo de dispersar a la gente. Y al dispersarla, pues le dice: váyanse, todo el mundo, váyanse. ¿Qué hizo Jesús? Fue a orar para enfrentar solo la tentación. Y cuando se hizo de noche, allí los discípulos que estaban yendo a la otra orilla, esperando que el maestro de alguna forma se viniera, se levantó la borrasca. Otro detalle interesante, que prueba que este gran profeta que había de venir al mundo era tal que tenía autoridad aún sobre la naturaleza. Como leemos todavía más allí en Mateo, miramos la historia, capítulo 14, versículo 24 en adelante. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero la cuarta vigilia, esto es entre las 3 y 6 de la mañana, la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, caminando, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habla, le dice: tengan ánimos, soy yo, no teman. Él amoroso, esperando que tengan confianza. Entonces Pedro responde: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: vente. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Allí un momento de descuido de Pedro, que tenía que estar mirando atentamente al maestro. Pero un viento se estaba levantando. A la vez que Pedro se miró para atrás a sus amigos, miren que yo la estoy haciendo, caminando. Y en eso se levanta el viento, Pedro tiene miedo y comienza a gritar: Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Miramos una historia preciosa. Bien, esto es la continuación de la multiplicación de los panes y los peces. Pero vamos otra vez a San Juan capítulo 6. Hay detalles que son importantes de tomar en cuenta. Otra vez, San Juan capítulo 6. Versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Tema que ya leíamos en el otro evangelio, pero aquí hay detalles. Y es que Jesús va caminando por el agua buscando a sus amigos que están teniendo problemas, así que el viento era contrario a ellos. Pero él le dijo: yo soy, no temáis. Y allí es cuando Pedro pidió: si eres tú, manda que yo camine. Y Pedro fue. Pero miremos aquí esta historia más resumida. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y aquí sigue el desenlace de la historia. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, que era la de los discípulos. Jesús estaba sin barca. Y que Jesús no había entrado con ella o en ella con sus amigos, sino que estos se habían ido solos. ¿Nos acordamos? Jesús dio una orden rápida: muévanse, mientras él dispersaba la multitud. Y esto llamó la atención. ¿Dónde está Jesús? ¿O está en el otro lado? ¿Cómo hizo para llegar allá? Si le escuchamos que él dijo a los amigos: váyanse, váyanse. Él no dijo: vuélvanse después, váyanse. A ver, miremos esta parte interesante de la historia. Al final, que nos dice: sino que estos se habían ido solos, sin retorno. 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea, fueron muchas barcas al primer lugar, digamos así, no al territorio vecino a donde Jesús y sus amigos estaban yendo, y finalmente aterrizaron en la otra ribera opuesta. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Por dónde anda? Y hallándole al otro lado del mar, preguntan: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo hiciste para llegar acá? Preguntas normales, comunes, ignorando ellos que Jesús había llegado, ¿de qué modo? Caminando sobre las aguas. 26. Responde Jesús y le dice: de cierto os digo que me buscáis, pero no porque habéis visto las señales con las cuales pueden ver al Mesías, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, vienen por motivos carnales, y muchos de ellos estaban en esa condición. En lugar de apreciar en la vida y en la obra de Jesús el cumplimiento mesiánico, un poder superior, más bien nos dio de comer. Vamos otra vez a ver qué nos va a dar ahora para comer. Viene por los panes y los peces. Miremos cómo sigue la historia. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Responde él: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y a partir de acá se va a ver incredulidad en esos oyentes, porque Jesús hizo un gran milagro, no se niega, pero está pidiendo mucho, que creamos en Él
¿Qué hace de especial para que creamos en Él? Miremos, vamos a ver. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, si es por el milagro de ayer, que multiplicaste, esto muy buen truco, pero nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Mira Jesús, vamos a hacer la comparación. Nuestros padres eran una multitud enorme. Aquí fuimos la cantidad que fuimos el día de ayer. Allá fue por 40 años. Aquí fue el día de ayer. Allá fue pan del cielo que vino. Acá fue un simple pan vulgar de un niño que tú multiplicaste. No veo la diferencia. ¿De dónde es que tú eres mayor? ¿Notamos? Los judíos están actuando de una manera despreciativa. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Qué señal? ¿Qué señal haces tú que sea superior a lo que hizo Moisés? Miremos la respuesta del maestro entonces. Él le dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que bajó o descendió del cielo y da vida al mundo. Ahí está, ese es el pan de Dios. ¿Cuál es? Cristo. No Moisés. Moisés no lo dio. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Bonita expresión. Jesús le dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No creían en las palabras de Él, de amarlo, seguirle, sino ver las señales. Y si multiplicó panes, a ver qué otra nueva señal. Traigan los enfermos. Pero no logra eso abrir el corazón para mirar allí el cumplimiento anhelado de las profecías mesiánicas. ¿Qué viene a continuación entonces? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no lo echo afuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él me dijo lo que tengo que hacer. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día último. Preciosa promesa para quienes acompañaron al Maestro todo el tiempo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Doy mi palabra. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues puede decir, del cielo he bajado? Amigos, con esto estamos mirando que los judíos eran incrédulos. Habían presenciado el milagro el día anterior, pero ahora están actuando con una actitud negativa. Bajar del cielo, sí le conocemos a la familia. Este fue el gran tema de Jesús que continuaremos en la siguiente emisión. De que Jesús quería revelarse a ellos como el pan, que quien toma ese pan tiene vida y vida abundante. Pero los judíos no lo miraban, veían un hombre grande, habilidoso para hacer milagros, pero no la promesa de Dios, de que por medio de él los corazones se llenarían de gozo y de bendición. Amigos, proponemos que ustedes abran sus corazones para que Jesús more con ustedes, les dé la bendición. Ustedes la buscan como yo. Y cuando hacemos esto, Dios es glorificado y nosotros bendecidos. Hasta la siguiente emisión, deseamos que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación.
Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrado a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.